La agrupación Demanda Colectiva Maíz ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar de manera clara por qué no presentó una demanda contra Estados Unidos por tratos discriminatorios durante el panel de controversia abierto en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, cuando se discutía la siembra del maíz transgénico en México. Les damos todos los detalles en este Con Todo. Vamos con la información de estos amparos que gana la agrupación Demanda Colectiva Maíz. Esta agrupación frenó desde hace más de 10 años la siembra del maíz genéticamente modificado en México, pero recientemente, es decir, este mes, ganó un amparo que obliga a la Secretaría de Economía a explicar de manera clara y fundada por qué no contrademandó a Estados Unidos. Lo que está señalando es que Estados Unidos omitió presentar estudios científicos y un análisis de riesgo sobre el maíz transgénico que está exportando a México. La colectiva asegura que el gobierno mexicano está a tiempo de exhibir las omisiones de Estados Unidos, lo que ayudaría a proteger los maíces nativos y la salud de las y los mexicanos. Todo esto a la par de la revisión del tratado comercial. Una revisión que, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se realizará desde la segunda mitad de este 2025. Demanda Colectiva Maíz está conformada por campesinos, científicos y organizaciones civiles y solicitó a la Secretaría de Economía en diciembre del 2023, es decir, cuando estaba a cargo de Raquel Buenrostro, contrademandar a Estados Unidos por privar a México de los beneficios que contempla el TEMEC, ya que durante este panel de controversia, Estados Unidos, quien solicitó la controversia, no mostró estudios científicos que comprueben que el maíz genéticamente modificado y sus derivados son seguros tanto para el consumo en México, donde ustedes saben comemos tortilla durante las 3 comidas del día, y Estados Unidos no mostró si en este contexto alimentarnos de este maíz modificado pues dañará nuestra salud, pero tampoco demostró cómo impactará en la biodiversidad de maíces nativos, que también se exponen a la contaminación con las exportaciones de maíces transgénicos. La colectiva argumentó que México recibió un trato discriminatorio de parte de las autoridades fitosanitarias de Estados Unidos y de las empresas de biotecnología porque presentaron evaluaciones de riesgo basadas solo en los hábitos de consumo de maíz de la población estadounidense. Como les decimos, es muy distinta a la mexicana. Vamos a escuchar qué nos explicó Néstor López, abogado de la Demanda Colectiva Maíz. Nosotros consideramos que sí se puede contrademandar porque Estados Unidos está en cumplimiento con los beneficios que nos otorga el tratado, el TEMEC, en relación sobre el maíz. ¿Por qué? Porque no hay un análisis de riesgo. Estados Unidos quiere exportar a nuestro país maíz genéticamente modificado, pero no hay un análisis de riesgo para saber si ese maíz genéticamente modificado es inocuo para la salud humana o no, o sea, si hace daño o no. No hay ningún análisis de riesgo, no hay ningún estudio científico que estudie la situación de consumo en México, porque también recordemos que México pues es un país totalmente diferente a Estados Unidos en relación con el consumo del maíz. En México el maíz es nuestra principal fuente de alimento, lo comemos todos los mexicanos todos los días, es la base principal de la alimentación mexicana, cosa que en Estados Unidos no es así. Por lo tanto, los estudios que tienen realizados en su país, pues no aplican para la situación que se vive en México por esa simple razón. Entonces nosotros solicitamos que se deben de realizar esos estudios, esos análisis de riesgo para ver si es posible, si es conveniente o no esta exportación de maíces a nuestro país, si no van a dañar nuestros derechos
como consumidores de maíz mexicano, de maíz que no queremos que haga daño a la salud. Nosotros aquí en México, pues sabemos que hay este libre intercambio de semillas, sabemos que pues las condiciones en las que se siembra el maíz en México, pues interviene el viento, intervienen las abejas, entonces es muy difícil de controlar. Entonces, si no hay este control de este maíz que se exporta de Estados Unidos a México, puede generarnos daños irreversibles que afecten nuestros derechos como consumidores, también nuestros derechos a la biodiversidad de nuestro maíz. Bueno, quiero que hagamos justamente un ejercicio de memoria y contexto para entender por qué esta colectiva está pidiéndole a Estados Unidos lo que le está pidiendo. ¿Se acuerdan que cuando era el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, él envió varios decretos presidenciales para prohibir la siembra del maíz transgénico? A partir de ahí, Estados Unidos, basándose en el TEMEC, pues planteó un panel de controversia y acusó a México de no estar cumpliendo con el TEMEC, porque entonces Estados Unidos no nos podría exportar, vender, enviar ese maíz genéticamente modificado, lo cual, de acuerdo a varios estudios científicos, pues pone en riesgo la salud humana y también estos sagrados maíces nativos. Entonces, a partir de ahí, también ya en tiempos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella dijo que a pesar de que México, pues en cierta forma había perdido este panel de controversia con Estados Unidos, de todas formas está la prohibición de la siembra de maíz transgénico. Ella envió además al Congreso una iniciativa de reforma para precisamente prohibir la siembra de maíz transgénico y proteger la diversidad de nuestros maíces, las diferentes razas. En ese momento también hablamos con los mismos integrantes de Demanda Maíz, que a su vez forman parte de la famosa campaña Sin maíz no hay país. Bueno, ahí nos observaron que esta reforma podría enriquecerse de una forma: incluir en el artículo 4 el concepto organismo genéticamente modificado, precisamente para proteger al maíz de cualquier ingeniería genética nociva, así como también prohibir su uso en masa para la tortilla y prohibir la importación de maíz amarillo transgénico para uso en ganado, porque México es autosuficiente en producción de maíz blanco, pero el que le compramos a Estados Unidos y que es genéticamente modificado es el amarillo para ganado, aunque indirectamente también lo consumimos las personas. Entonces faltaría también eso, prohibir el uso en la masa para la tortilla, que como decías, pues es elemento base para los mexicanos. Es a partir de ahí que justamente es lo que estamos exponiendo, Mon. Sí, y particularmente sobre estos amparos que ganó demanda colectiva Maíz, pues recordaron que fue el juez sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, quien les concedió un amparo obligando a la Secretaría de Economía a dar seguimiento a esta petición de contrademanda a Estados Unidos. Pero la Secretaría de Economía tardó 13 meses en responderles, no les dio más detalles, solo expuso que esta figura de contrademanda no existe en la solución de controversias en el TEMEC, por eso pues no la llevarían a cabo. Ante ello, la colectiva Demanda Maíz presentó otro amparo. Ganó, y por eso es que este mes un tribunal federal resolvió que la Secretaría de Economía, ya con la gestión de Marcelo Ebrard, debe dar una respuesta clara, concreta y fundada de por qué está asegurando que no se puede contrademandar a Estados Unidos, aun cuando no ha aclarado estos riesgos que representan las exportaciones de maíz transgénico. Vamos a escuchar cómo lo explica el abogado Néstor López. Sin embargo, la Secretaría de Economía lo que hace es en enero da en enero de este año 2025, aparentemente da una respuesta, presenta un escrito que nos notifica a nosotros, nos dice en su escrito que es imposible contrademandar a Estados Unidos porque esa figura no existe en la solución de controversias, de manera muy ambigua, sin dar mayor detalle, sin explicar.
y al mismo tiempo que nos da esa respuesta simple, interpone un recurso de revisión para que ya se diera por concluido este juicio, que de hecho este recurso que interpuso la Secretaría de Economía lo perdieron el mes pasado. En abril de este año, los tribunales les niegan la revisión. Dicen que nos tienen que dar vista con ese escrito para que con esa respuesta nosotros decidamos si impugnamos o no. Pero como ya nos había dado vista en enero, sí nos había notificado esa respuesta, la colectividad lo que hizo fue presentar un segundo amparo. Presentamos un segundo amparo porque argumentábamos que esta aparente respuesta de economía pues no estaba fundada ni motivada. Bueno, el abogado también recordó que desde septiembre del 2013 las agrupaciones y activistas que conforman la demanda colectiva maíz ganaron una medida cautelar que desde entonces prohíbe la siembra de maíces transgénicos en todo el país. Cuando ganaron esta demanda, pues varias empresas apelaron la decisión, empresas como Bayer Monsanto y Syngenta. También el abogado recuerda que unos años después, en 2016, una orden judicial permitió la siembra, pero de manera experimental, bajo vigilancia judicial y vigilancia de científicos de esta colectiva. Aún con esta orden, pues desde entonces no se han presentado solicitudes para sembrar. Vamos a escuchar en un momento cuál es la lectura que hace la colectiva de por qué no se han presentado solicitudes para sembrar. Lo que plantean es, pues no hay manera de rastrear qué va a pasar con estos maíces genéticamente modificados al ser sembrados. Y también, además de esta protección que representa la demanda colectiva, ya nos recordabas, Dul, que desde marzo entró en vigor esta reforma a la Constitución que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y que modifica 2 artículos de la Constitución, el 4 y el 27, y desde la Constitución se está reconociendo la diversidad del maíz como un elemento de identidad nacional, también como un alimento básico, y por eso, pues, plantea que el cultivo en México debe estar libre de estas modificaciones genéticas. Sin embargo, aún con estas dos protecciones al maíz, la demanda colectiva y lo que ya establece la Constitución, desde la colectiva Demanda Maíz están señalando que también es importante que el gobierno de México refuerce la protección a través del TEMEC que está por negociarse. Vamos a escuchar qué es lo que planteó el abogado Néstor López. Vemos que ya pues hay una protección. De hecho, antes de esta reforma constitucional, nuestra demanda colectiva, desde septiembre de 2013, ya habíamos ganado una medida cautelar que prohibía, o que prohíbe, mejor dicho, la siembra de maíz transgénico en todo el territorio nacional. Esa medida cautelar solo habla sobre siembra. Entonces, desde 2013 impedimos que se sembrara maíz comercialmente en México. En 2016, los tribunales, ante la apelación de las empresas, de que no se les permitía la ciencia, dijo, ok, entonces voy a hacer una modificación y se va a permitir la siembra de manera experimental, pero bajo vigilancia judicial y vigilancia de los científicos de la colectividad. Esto no les gustó a las empresas, porque de hecho ahí, si ellos estuvieran tan seguros de su tecnología, en ese momento ellos, a partir de 2016, marzo de 2016, pudieron haber presentado solicitudes para sembrar y ese podría haber sido un referente para presentarlo en el TEMEC y decir, miren, desde 2016 estamos sembrando, sí se puede controlar esa tecnología, por ejemplo, pero no lo han hecho porque no están seguros de su tecnología o quizás saben que siempre hemos tenido la razón y que no se pueden controlar a los transgénicos. Ahora, con la nueva reforma constitucional, pues ya está prohibida toda la siembra de maíz transgénico en México. Inclusive también habla sobre otros usos, que eso nos parece muy importante, pero
en relación con el Tratado de Libre Comercio, pues es otra herramienta más que México debe de emplear y defender. No confiarse y decir, pues si ya es la medida cautelar y aparte está la Constitución, entonces hago caso omiso a a esta contrademanda de Estados Unidos o a mi obligación. No, señor. Tiene la Secretaría de Economía en su carácter, tiene la calidad para defender la obligación de defender los intereses de México. Entonces estamos solicitándole que bajo esta obligación que tiene, pues la ejerza para defender nuestros intereses en durante el Tratado de Libre Comercio. Y si es necesario contrademandar, pues que contrademande al gobierno de Estados Unidos por incumplimiento a nuestros beneficios que nos han sido otorgados. Bueno, pues a pesar de ser un tema ciertamente técnico, agradecemos mucho sus comentarios en torno al maíz transgénico genéticamente modificado, porque pues justamente el punto es que Estados Unidos decía que México era el que no estaba cumpliendo con el TEMEC. Bueno, desde esta demanda colectiva dicen que es al revés, Estados Unidos el que no está cumpliendo con el TEMEC y por ende la Secretaría de Economía debe contrademandar, y esto ya no lo dice solamente el colectivo, sino los amparos que ganaron para que la Secretaría de Economía haga lo propio, antes de que como tal empiecen las renegociaciones el próximo año 2026. Voy a leer algunos de sus comentarios de la entrevista que hizo Mon a pues de demanda colectiva. Antonio Leroy, a quien no habíamos visto en este espacio, bienvenido, dice: compren tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado, no con las harinas, por ejemplo, de Maseca o de Minsa, empresa de la asesora económica del gobierno actual, Altagracia Gómez. Maseca y Minsa contienen maíz transgénico, es lo que nos dice Antonio Leroy. También muchas asociaciones de tortilleros dicen lo mismo, que es mejor el maíz nixtamalizado, mejor para nuestra salud. Alberto Chávez, pero no aceptan ganado con un gusanito, esto en torno a Estados Unidos y pues a fuerzas, como también decían aquí en el chat, a fuerzas enviarnos su maíz amarillo transgénico. Dice también Antonio Leroy: el maíz transgénico viene en todos los productos que están en los estantes de los supermercados, no los compremos. Bueno, ahorita a ver si nos puedes ahondar al respecto, porque pues, también en el programa del consumidor has hablado al respecto. José Peña Urbina dice: acá en Estados Unidos, saludos allá, traen el maíz transgénico al zoológico y se lo dan a los animales, a los burros, decía anteriormente José Peña. Doctor Master of Puppets dice: no le conviene a Altagracia por el tema de Minsa, que es de su familia, de todo su conglomerado. Y José Plata: fuera las empresas extranjeras productoras de semillas transgénicas. Ya para finalizar, como bien decía Mon, aquí en México ya se aprobó pues justamente esta iniciativa presidencial que prohíbe la siembra, nada más la siembra de maíz transgénico, pero también falta hablar sobre la distribución y precisamente las exportaciones que Estados Unidos nos trae de maíz amarillo transgénico. Sí, Dul, y nada más, lo que sí puedo aportar ¿cuál es esta cuestión de la nixtamalización? Por si no la habían escuchado, si no tienen muy claro, es un proceso de cocción del maíz que se hace con agua y con cal, después es molido y a eso se le llama la nixtamalización. Es un proceso que lleva pues, años aquí en México. Incluso, por ejemplo, información del gobierno federal, pues lo describe de esta manera: nixtamalización, un proceso de tradición milenaria. Ahí pues la importancia, ¿no? Y que nos deja ver también la relación que tenemos desde hace años con el maíz en México y por qué es tan importante seguir visibilizando su protección. Pues gracias, Mon, por esta entrevista y